Bueno, buenos días. Mi nombre es Blanca Ballester Morey y hace unos meses pues supe que un año más el grupo de investigación Escritoras y Escrituras daba forma a un congreso a través del que seguir visibilizando pues esa labor llevada a cabo por tantas mujeres cuyas voces han ido conformando nuestra realidad. Y bueno, este año pues teniendo en cuenta que la reflexión se centraba principalmente en aquellas iniciativas vinculadas al mundo educativo, pero también, ¿no?, al mundo de la lengua y de la literatura y por tanto de la filología, pues me pareció interesante y también pertinaz traer a un foro de reflexión como este a la figura de Alberta Jiménez Adrover, una profesora mallorquina de finales del siglo XIX, cuyo legado sigue vigente hoy, pues a través principalmente del Centro de Estudios Superiores que lleva su nombre aquí en Mallorca, pero también a través de esos prácticamente 40 centros escolares que su congregación tiene repartidos por todo el mundo, ¿no? Y también pues a través de los distintos trabajos que se han ido publicando sobre su persona, ¿no? Pero sobre todo en forma de biografía, ¿eh? Por tanto, antes de pasar a centrarnos ya en su labor, pues me gustaría rápidamente darle las gracias al comité organizador del Congreso por dar vida, ¿no?, a esta iniciativa y pues por permitir también que la propuesta educativa de Jiménez entre en diálogo con otras distintas, ¿no?, pero seguramente tan afines en múltiples aspectos. Dicho esto, y intentándome ajustar todo lo posible a los tiempos establecidos, pues voy a dividir mi intervención, que lleva por título La educación de la mujer mallorquina en el siglo XIX, el teatro como experiencia pedagógica en el proyecto formativo de Alberta Jiménez, en tres partes, ¿no? Por ello, pues en primer lugar, trataré de resumir, como digo, brevemente quién fue Jiménez y cuáles fueron las líneas maestras de su proyecto pedagógico. Después pasaré a examinar también, ¿no?, con brevedad, pues qué fueron exactamente las veladas literarias en las que se enmarcaba ese ejercicio teatral, ¿no?, para considerar por último, pues cuáles fueron esas bondades que vio Alberta especialmente en el discurso teatral de cara a la formación de sus alumnas. Así, si nos detenemos ya en el primer punto, pues lo primero que tenemos que recordar es que Alberta Jiménez, quien nació en 1837 y falleció en 1922, fue una figura relevante del mundo educativo mallorquín de fin de siglo, ¿no? Y de ella pues sabemos que empezó a trabajar como maestra alrededor de 1865, al ir estableciendo distintos colegios privados junto con su marido, Francisco Civera, y que en el año 1870, tras haber vivido diversas vicisitudes dolorosas, ¿no? Por ejemplo, en pocos años perdió tanto a su marido como a tres de sus cuatro hijos, el obispo de Mallorca le ofreció la dirección del Colegio de la Pureza. Un centro educativo que recordemos que ya contaba con más de medio siglo de tradición y que ya en su momento pues, fue fundado con la intención de formar cabalmente a las jóvenes de la isla. Alberta aceptó el reto, aceptó el encargo y el centro, bajo su batuta, lo que hizo es pues empaparse de su esencia, empaparse de su manera de ser y de su manera de enseñar, si es que eso se puede disociar de algún modo, ¿no? Y su trabajo pues adquirió tal fama, tal notoriedad en la Mallorca del momento, que justo 2 años después, y por tanto en 1872, el Ayuntamiento de Palma le pidió que acogiera en su seno también pues, la primera Escuela Normal de Maestras de Baleares, una institución pionera, ¿no?, en las islas, que también pues, acabó quedando bajo su responsabilidad y su dirección. Bien, ahora no tenemos tiempo ni espacio, ¿no?, para definir su proyecto pedagógico antes y después de su llegada a la pureza, ¿no? Pero algunos de sus pilares fundamentales, como se desprende, por ejemplo, ¿no?, de los estatutos que redactó junto con Tomás Rullán para el centro en 1870, pues fueron esa formación integral de la mujer, enfatizándose sobre todo pues esa vertiente más moral y más espiritual y trascendente del ser, el pragmatismo frente al intelectualismo y la formación, por tanto, experimental, encaminada a las necesidades de la vida, aunque esto también es importante, encaminada a las exigencias de lo público, la autoformación también del alumnado de cara al desarrollo y la gestión de su propia autonomía, por tanto, de su propia libertad, y en cierto modo también el juego como paradigma, disculpad, de aprendizaje.
Así, el conjunto de la formación reglada impartida en la pureza pues se encaminaba, a grosso modo, a este grupo de fines, ¿no? Pero Alberta pues fue plenamente consciente, igual que nos ocurre a todos los que somos docentes, ¿no? Que con lo impartido en las sesiones pues no era suficiente, ¿no? Y quiso incidir en el hecho de que en los propios márgenes del contexto escolar pues existían espacios altamente beneficiosos para el aprendizaje y para la formación, bueno, pues como pueden ser los patios, como pueden ser las excursiones, los viajes a pie, las exposiciones y los premios, y a todo este grupo de iniciativas pues sumó también una más de especial relevancia en la pureza, la que dio en llamar veladas literarias, ¿no? Que no dejaban de ser, como su nombre indica, pues eventos recreativos que, como digo, aparentemente se desgajaban del currículum oficial, en los que las alumnas pues interpretaban piezas musicales, recitaban también composiciones poéticas y representaban obras de teatro breve, ¿no? Por tanto, como vemos, pues eran acontecimientos pedagógicos, pero también acontecimientos artísticos y, por supuesto, festivos, en los que las educandas vivían experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Y sobre las que Alberta, como decimos, pues quiso poner el foco, otorgándoles prácticamente la misma relevancia que a las asignaturas del currículum oficial, ¿no? Y aunque ahora no nos podamos detener mucho en ello, es muy interesante ver que si uno revisa la correspondencia que se ha conservado de Jiménez, ¿no? Pues aprecia que estos eventos fueron absolutamente trascendentes para la vida en los centros, ¿no? Porque a través de estas veladas Alberto hacía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacía era motivar la creatividad entre sus alumnas, ¿no? Porque hemos podido determinar pues, que estas no solo recitaban, no solo actuaban en estos eventos, ¿no? Sino que también componían piezas poéticas, y en este sentido pues el caso más paradigmático es el de la poeta mallorquina María Antonia Salvá, que fue discípula de Alberta Jiménez, ¿no? Pero a través de ellas Alberta también lo que hacía era promover el espíritu de familia, ¿no? Que era capital en los centros de la pureza, y lo hacía pues sobre todo al hacer que todas las alumnas de todos los cursos y de todas las edades pues participaran en el evento, formaran parte del evento, ¿no? Aunque este evento pues tuviera que alargarse 2 y 3 días consecutivamente. O por otro lado también Alberta Jiménez se dio perfectamente cuenta, ¿no? Que las veladas pues suponían una exposición directa, una proyección pública de la buena formación que se recibía en los colegios, ¿no? A través de las que se iba consolidando pues su fama y también su reputación, ¿no? Pero otro dato interesante que hemos podido determinar es que Alberta las entendía pues como una forma de entrega, como una forma de retribución a todas las personalidades que estaban vinculadas de un modo u otro a los colegios, ¿no? Que precisamente pues en ese contexto distendido de fiesta como eran estas celebraciones, y viendo de forma tan patente, ¿no? Y tan gráfica los resultados, pues salían con los ánimos exaltados y reafirmando su decisión de apoyar a los centros, ¿no? Aunque en este sentido no hay que olvidar, ¿no? Cómo señalan de manera constante algunos testimonios de alumnas conservados, y también cómo señala la propia Alberta en su correspondencia, pues estas veladas nacían sobre todo con la voluntad de ensalzar y de glorificar a Dios, ¿eh? No tenemos tiempo para dilatar este punto del trabajo, aunque lo que hemos ido determinando es realmente interesante, pero la pregunta, ¿no? que nos hicimos, una de ellas en nuestra investigación, era que en este contexto, en el contexto de las veladas, ¿qué podía ofrecer el teatro y qué podían ofrecer concretamente los mecanismos propios de lo dramático en relación con esa formación de las alumnas, ¿no? Precisamente el teatral, un género que hemos podido determinar por el que Alberta sentía especial predilección. Bueno, pues el análisis de la intrahistoria de los centros, la documentación que se conserva tanto en el archivo como en la biblioteca de la pureza, nos ha llevado pues de momento a determinar pues una decena de aspectos que pasamos a resumir a continuación. Por un lado, ¿no? Y por ejemplo, representar distintos textos dramáticos, montarlos y verlos representados por parte de sus compañeras. Esto sería, ¿no? Pasar por todos los roles de la actividad teatral. Le permitía a las alumnas de la pureza, por supuesto, ¿no? Pues ampliar sus conocimientos del mundo, ampliar también su cultura general, y en especial en todo lo que tenía que ver con la rama de las humanidades, pero también, ¿no? Estamos de acuerdo,
a través de ese ejercicio teatral, pues afirmaban y afinaban su conciencia y su sensibilidad estéticas, ¿no? Y a través del teatro, pues también las alumnas cultivaban, claro está, facultades del alma, como pueden ser la imaginación, como puede ser esa creatividad que ya hemos apuntado, o también la memoria, ¿no? Y otra cosa que hacían también era pues entender la importancia del trabajo colaborativo, iban asimilando pues que ellas mismas formaban parte de una colectividad a la que debían proporcionar provecho, ¿no? Y en la que pues todos debían caber. Otro aspecto interesante que hemos podido ir determinando con nuestra investigación es que ese hecho de encarnar distintos tipos humanos pues llevaba a las alumnas a trabajar la introspección, esto es, a trabajar su mirada interna para irse conociendo como sujetos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que la infancia es un momento clave para esa formación del carácter. Y otro aspecto interesante es que este personificar a distintos tipos humanos o verlos, como decimos también, representados en su defecto en las tablas, motivaba entre las alumnas la reflexión crítica, ¿no? Y las obligaba también a tener que contrastar distintos de vista, ¿no? Una labor que sabemos que también es muy importante que se dé en el contexto escolar, ¿no? Porque ahí es donde el alumnado pues sale de la centralidad de su propia casa, sale de la centralidad de su propia familia y empieza a recibir pues nuevos valores, nuevas ideas y también pues acaba conociendo nuevas actitudes morales, ¿no? Y en este sentido hay una obra de teatro deliciosa escrita de puño y letra, ¿no? Por parte de la propia Alberta y que lleva por título Tiempo perdido, ¿no? Que es ejemplar en este sentido, ¿no? Porque lo que hace Alberta es subir a escena a un grupo de alumnas, hablar, ¿no? En el tiempo de patio, en ese supuesto tiempo perdido, sobre sus aspiraciones de futuro, ¿no? Y a través de estos personajes, Jiménez, entre muchas otras cuestiones, lo que está haciendo es presentar a las alumnas pues tres perfiles de mujer de la época que, como decimos, las actuantes ponían en tensión sobre las tablas ya solo por el hecho de actuar, pero también, ¿no? Al irse refiriendo en el texto los pros y los contras de ser, ¿no? Por un lado, una madre de familia numerosa, por otro, una mujer que regentaba un establecimiento comercial propio o también, ¿no? Pues el ser una cantinera que, como todos sabemos, pues eran aquellas mujeres respetadas por su gran valentía que ejercían labores de habituallamiento en los conflictos bélicos, ¿no? Y esta reflexión, este ejercicio de contraste, por supuesto, ¿no? Se debía dar en el foro interno de las propias actuantes, que de repente se veían defendiendo, ¿no? Las bondades de un papel que podía acabar siendo el suyo en la realidad, ¿no? Pero Alberta sabía perfectamente también que estas reflexiones salían del escenario y se trasladaban directamente, ¿no? A las alumnas que estaban asistiendo como público, ¿no? Quienes teniendo pues delante ejemplos vivos, ¿no? Y en esto creemos que el teatro no tiene parangón en relación con otros discursos literarios y artísticos, ¿no? Pues no solo iba concretando en su mente una idea tan abstracta como puede ser la de la vida futura de la mujer, ¿no? Sino que ya iban meditando progresivamente sobre qué tipo humano pues se adecuaría más a su visión del mundo y a su visión de sí mismas, ¿no? Pero bueno, esto no era todo, ¿no? Porque también a través de la representación escénica, las alumnas, por supuesto, también trabajaban sus facultades corporales, ¿no? Al margen de esa gimnasia higiénica y aprendían las sutilezas tanto del lenguaje gestual como del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal y hasta lo paralingüístico, ¿no? Elementos que todos los que estamos aquí pues sabemos que son esenciales para alcanzar la eficacia comunicativa. De igual forma, pero que se trabajaba lo no verbal, por supuesto también se trabajaba lo verbal, ¿no? Y gracias a esa lectura de los textos, gracias a la memorización de los textos y esa transmisión oral de esos textos poéticos y dramáticos, pues las alumnas iban ampliando su léxico, ampliando su vocabulario, ampliando sus recursos expresivos, iban conociendo también los rasgos esenciales de los textos retóricos, ¿no? O también pues iban aprendiendo a poner palabras a ciertas ideas y a ciertas emociones. Y otro aspecto que también hemos apuntado mínimamente al inicio, ¿no? Es que gracias al teatro, pues las alumnas trabajaban también y muy a fondo sus habilidades sociales, ¿no? Y un mecanismo de socialización tan relevante como es el diálogo y aprendían a expresarse mediante la palabra
oral, ¿no? Y es cierto que sí, lo hacían en un contexto de simulacro, como es el entorno escolar, ¿no? Pero ante un público muy real, y un público que además acababa abarcando la mayoría de estratos de la sociedad del momento, ¿eh? Porque sí que es cierto que las niñas, pues el día de la celebración en cuestión, actuaban, ¿no? Delante de sus familias, delante de los docentes, delante del resto de alumnos, pero también lo hacían delante de periodistas, delante de personalidades eclesiásticas, políticas, culturales y educativas relevantes del momento. Por otro lado, pues el teatro suponía también, ¿no? Y eso lo anclamos a uno de los ejes del proyecto pedagógico albertiano, suponía un medio idóneo a la hora de educar, hemos dicho, moralmente a las alumnas y de corregir sus costumbres, quizás no de forma tan explícita y directa, sino a través de la sugerencia y sobre todo a través del ejemplo, ¿no? De esos ejemplos vivos encarnados en un cuerpo y en una voz y a través, ¿no? De una selección de personajes que se parecían peligrosamente a las propias alumnas del colegio, ¿no? Dejó de lado Alberta quizás más esas galerías de personajes inalcanzables para las alumnas como podía ser una Juana de Arco, ¿no? O una Isabel la Católica. Además, y ya por último, pues también hemos podido determinar que Alberta se decantaba en la mayoría de ocasiones por el discurso cómico, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Porque esta atmósfera festiva, de desahogo, pues propio de las veladas, llevaba a que las alumnas pues aprendieran divirtiéndose y prácticamente sin darse cuenta, ¿no? Y también pues esa alegría de estos acontecimientos ayudaba a que esos mensajes morales permearan con mayor facilidad en el ánimo del alumnado, ¿no? Y bueno, también es importante y no lo olvidemos que esas largas horas de preparación del evento recreativo, esto debía, ¿no? Suponer muchas tardes de ensayo, pues las llevaba a dedicar mucho de su tiempo a esta forma de ocio honesto, a esta forma de ocio intelectual, ¿no? Y no a otras formas de ocio consideradas frívolas e insustanciales, como en ese momento pues empezaba a ser, por ejemplo, el cine. En resumidas cuentas, nuestra investigación pues, nos ha llevado a determinar que el discurso teatral también supuso, ¿no? Un eje central del proyecto pedagógico de Alberta Jiménez, que no se vivió en los centros de la pureza en absoluto como algo accesorio, como algo residual o como algo sencillamente extracurricular, sino como una pieza fundamental de la formación integral que se quería ofrecer en la institución, ¿eh? Porque Alberta entendió cabalmente pues esa eficacia formativa del teatro, y también su potestad pues, a la hora de trasladar a las alumnas todo un conjunto de valores morales, pero también de destrezas sociales, ¿no? Que se creían imprescindibles para su desarrollo como individuos y también, ¿no? Como futuras piezas del engranaje social, ¿eh? Además, el teatro supuso un mecanismo de gran efectividad para que esa mujer mallorquina, que en la época se consideraba por norma general como muy tímida y retraída, pues cultivara esas habilidades sociales y esas habilidades orales, ¿no? Para que fuera accediendo a la esfera pública y por tanto, ¿no? Para que fuera pues dominando también esa esfera pública a través del dominio de la palabra pública. Muchas gracias.